Santiago capítulo 4, y vamos a leer el versículo, Santiago capítulo 4, y vamos a leer el versículo desde el 13. Dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, me sujeto a tu palabra, me someto a ti, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, para que tú abras nuestros sentidos espirituales, Señor, y podamos recibir tu palabra con fidelidad, Señor. Te damos gracias también, Padre, porque tú nos hablas el día de hoy, y yo te pido que cada uno de nosotros, Señor, nos llevemos esta palabra en el corazón, Señor, y que la podamos poner por obra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta palabra, en este pasaje, dice: ahora escuchen ustedes esto. ¿Qué dicen? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, o 2, o 3, haremos negocios, ganaremos dinero, nos disfrutaremos, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y aquí en este mensaje yo voy a hablar de lo que es la autocomplacencia, ¿sí? Hemos escuchado muchas veces lo que es la autocomplacencia, y este es un pasaje donde nos está hablando precisamente de la autocomplacencia. Muchas veces nosotros también, antes de pedir que el Señor nos permita hacer tal o cual cosa, nosotros ya lo damos por hecho. Esto no quiere decir que vaya en contra de la fe, pero nosotros muchas veces lo hacemos sin ni siquiera considerar la soberanía del Señor en nuestra vida. Nosotros actuamos y decimos, sí, cómo no, mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Aquí lo que dice en este pasaje, dice, vamos a ir a un lugar, vamos a estar un año o más tiempo, y vamos a hacer negocios y vamos a ganar dinero. En la Reina Valera dice, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, no lo leí porque dije, pues igual ahorita como están las cosas, ese pasaje suena un poco ad hoc, ¿verdad? Pero lo que sí es que, ¿cuántas veces nosotros hacemos esto más bien como un impulso personal, como un deseo de algo que nosotros queremos lograr para nuestros propios intereses, sin pensar, ya no digamos en el Señor, sin pensar en los demás? Entonces, vámonos a otra cita, a Primera de Juan, allá adelantito. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y el versículo 16. Bueno, desde el 15 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí nos está hablando concretamente también de algo que tiene que ver con la autocomplacencia, que es la vanagloria. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre.
porque nada de lo que hay en el mundo, que es los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, o el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y aquí nos está hablando precisamente de lo que es la vanagloria. O sea, nosotros sabemos que el príncipe de este mundo, pues es el diablo. Y él es lo que ofrece es precisamente esto: los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, ¿no? Siempre querer estar por encima de los demás, el querer tener cosas de la última moda y que todo lo vean. O sea, no es malo tener cosas de última moda. Lo malo es que queremos que todo mundo lo vea para que nos diga, oye, pues tú estás a la última moda, tú sí estás muy nice, ¿no? Y vámonos a otra cita, Marcos 7, Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7 y el versículo, vamos desde el versículo 20. Marcos 7:20 dice: con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Por qué les estoy pasando o repasando estas citas? Y les estoy hablando de la autocomplacencia. ¿Qué es la autocomplacencia? La autocomplacencia es aquello que lo domina, aquello que nos llega a dominar a nosotros por nuestro propio interés, sin mostrar consideración alguna para los demás. ¿Sí? Es aquello que nos domina por nuestro propio interés, sin mostrar consideración alguna hacia los demás. Y esto no es otra cosa más que la soberbia. Ser altivos, ser vanagloriosos, ser charlatanes. ¿Por qué? Porque es la exhibición arrogante o la vanagloria. Y nosotros vemos que con esto muchas veces lo que se busca que es aparentar estar encima de todos los demás. Es ser arrogantes, desdeñosos, altivos. Esta es la soberbia. Y en estos pasajes lo que hemos visto tanto en Santiago 4:16 como en 1 Juan 2:16 como en Marcos 7:22, donde veíamos ahí que Jesús estaba hablando, pues está haciendo una clara diferencia de lo que es el mundo y el mundo a lo que te lleva, pero también que dice que si nosotros permanecemos y hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer. Entonces, esta actitud, muchas veces en nosotros no nos damos cuenta, pero a veces así estamos actuando. A veces actuamos en querernos mostrar, exhibirnos por arriba de los demás, en que sabemos más, en que tenemos más, en que queremos más. A veces son fuerzas desmedidas dentro de nosotros, que es, hagan de cuenta como si nos estuviéramos hinchando. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es hinchar? Que está uno como inflando. Hay otra cita ahí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice desde el 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes.
se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Entonces, estamos viendo cómo la autocomplacencia, ¿sí?, el que nuestros propios intereses nos dominen sin tener en consideración el interés de los demás, ¿sí?, es la soberbia, es la soberbia. Y aquí lo estamos viendo en estos pasajes, como es muy clara la palabra del Señor que nos dice con ejemplos prácticos, con ejemplos bastante amplios, cómo este tipo de actitudes llega precisamente a estar ¿en dónde? En nuestro corazón. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Pues porque va entrando poco a poco, y esto de alguna manera tarde o temprano va a detonar. Vámonos a Segunda de Timoteo, adelante, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y dice el versículo 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. El 2. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. ¿Y qué nos está diciendo aquí sobre lo que estamos hablando? Bueno, pues nos está hablando precisamente de que esas actitudes, la actitud de la autocomplacencia, la actitud de la soberbia dentro de nosotros, tarde o temprano va a aflorar. ¿Y cómo aflora? A través de la arrogancia, a través de ser jactancioso, a través de querer ser pues soberbio, de querer ser también charlatán, o sea, exhibir esa arrogancia por encima de todos los demás, querer demostrar que uno es superior, un ser superior a todos los demás. Entonces, la palabra aquí nos está dando ejemplos de cómo el corazón de nosotros, como dijo Jesús ahí en Marcos 7:22, todo lo que sale del hombre es lo que contamina. No nos contamina lo de afuera nos contamina y se va a desechar, pero lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. Todo lo que tenemos adentro de nosotros es precisamente lo que contamina. Y por eso constantemente estamos repasando que nosotros debemos fortalecer esa relación personal con el Señor. ¿Para qué? Para que todo lo que tenemos en nuestro corazón, nosotros lo vayamos identificando, lo vayamos desechando para que vayamos teniendo esa transformación en nuestra propia vida. A veces no nos damos cuenta, pero nuestras actitudes así son. Son actitudes de vanagloria, son actitudes en donde nuestro interés tiene que perseverar por el interés de todos los demás. Yo quiero estar a salvo, yo quiero tener lo mío, inclusive lo que no es mío también lo deseo, sin importar, sin tener consideración sobre el interés de los demás. Esta es la autocomplacencia y es lo que decíamos, en una palabra, la soberbia. Vámonos a Santiago, adelante otra vez, pero ahora vamos al mismo capítulo 4, pero vamos al versículo 6. Santiago 4, 6, que dice, desde el 5 dice, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? El 6, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos,
ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Entonces, vemos aquí cómo también nos está diciendo que el ser soberbios, el ser autocomplacientes va en contra de lo que Dios quiere de parte nuestra. Dice que Dios se opone a los orgullosos. En la Reina Valera dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Por eso empezábamos explicando lo que es la autocomplacencia. Porque a veces nosotros pensamos que es algo bueno dentro de nuestra vida. Y la verdad es que no. Estamos anteponiendo un interés que nos está dominando sin respetar el interés de los demás. Quiero yo ser complacido primeramente en todo. Quiero llegar y comer primero, quiero llegar y dormirme primero, quiero llegar y que mi ropa esté limpia primero. O sea, tantas cosas en donde lo que estamos buscando es siempre ser primeros, pero sin tener en cuenta el interés de los demás. Esa es la autocomplacencia. Y la palabra nos está hablando aquí precisamente de que todo lo que tiene que ver con la soberbia va en contra de lo que Dios está trabajando en nuestros corazones. Dios nos está moldeando. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, cada vez que nosotros podemos leer un pasaje de la Biblia, es como si permitiéramos que Dios estuviera trabajando en nosotros, estuviera haciendo alguna modificación, determinando el diseño que tiene sobre nuestra vida. Y nosotros a veces no permitimos que se dé ese paso. ¿Por qué? Porque el interés personal muchas veces de nosotros es un interés que va por sobre todo, inclusive pisoteamos derechos de otras personas. La soberbia es algo tan peligroso, es algo tan dañino, que por la soberbia muchas cosas se llegan a destruir. Es uno de los pecados más terribles que pueden suceder, una de las actitudes más peligrosas que podamos tener en el corazón. Y muchas veces nosotros pensamos que la autocomplacencia es buena, no, es que tengo fe, pero no es así. O sea, nosotros servimos a un Dios de misericordia. Esto quiere decir que nosotros también tenemos que mostrar misericordia. Y a veces lo que menos hacemos es mostrar esa misericordia que Dios ya nos ha mostrado a nosotros. Nosotros estamos muchas veces enfocados en nuestro objetivo. Yo no digo que no estemos orientados en la dirección de lo que es nuestro objetivo, pero nosotros debemos tener esa sabiduría, tener esa amplitud, ese espectro amplio de que lo que estamos haciendo no estamos mostrando actitudes soberbias o estamos pisoteando los intereses de la gente que nos rodea. Es muy importante para nosotros tener el conocimiento de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios también dentro de su palabra nos da precisamente el antídoto para que nosotros dejemos de ser soberbios. Y hay otra escritura ahí en Primera de Pedro, allá el libro que sigue, en la epístola, también en el capítulo 5, que se refiere prácticamente a lo mismo. ¿Qué nos dice? Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Jóvenes, sométanse a los ancianos. No a los viejitos, a los ancianos de la iglesia. 5:5. Dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, aquí estamos viendo cómo nuevamente nos vuelve a repetir y nos da ya una clave en que la humildad es el antídoto precisamente para la soberbia. Y ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, viene un pasaje en el versículo 18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí nos está diciendo que hay discursos arrogantes, palabras a veces muy sofisticadas,
en donde lo único que están haciendo es tratar de dar a entender que conocen un lenguaje distinto. Pero la palabra nos enseña, y por eso hay tantas versiones de la Biblia, porque la Biblia cada vez se va haciendo más sencilla a nuestro entendimiento. Por eso también es recomendable que podamos leer diferentes versiones para tener un marco de referencia más amplio, que podamos nosotros poder comprender más fácil lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Entonces, como decíamos, la autocomplacencia es aquello que nos domina por nuestro propio interés y que no permite consideración alguna hacia el interés de los demás. Y esta autocomplacencia, ¿qué es? Es la soberbia, es la altivez, la vanagloria, es la charlatanería, es el aparentar estar por encima de todos los demás, es ser arrogantes, desdeñosos, altivos, ¿sí? Y también nos dice la palabra que hay una medicina, hay un antídoto precisamente para derribar, destruir, ahora sí, aniquilar esas actitudes de soberbia. ¿Y qué es? Es la humildad. ¿Y qué es la humildad? Es la cualidad de la persona que muestra dependencia principalmente hacia Dios, ¿sí? Pero que además respeta a las otras personas. Es contrario a lo que es la autocomplacencia, en donde uno pisa los intereses de los demás. Aquí lo que uno hace es la dependencia absoluta de Dios, pero el respeto a las otras personas. Y nosotros podemos ver a través de todos los pasajes que hay en el Antiguo Testamento cómo los profetas constantemente estaban llamando al pueblo de Israel a arrepentirse y a demostrar su dependencia de Dios. ¿Cómo? Humillándose. Y vemos que como el pueblo de Israel no hizo caso, pues terminó en el cautiverio. Y los babilonios terminaron humillando al pueblo de Israel, pero humillándolo desde otro punto de vista, lastimando, ofendiendo, hiriendo. Pero también vemos cómo Dios ya tenía la promesa de una redención precisamente para ese pueblo, sin importar las circunstancias. Y hay un pasaje ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 40, desde el 3 al 5, dice, esta es la expresión de Isaías, precisamente para manifestar la magnitud de la redención, del pago que iba a ser alguien que iba a enviar Dios por todas nuestras faltas. Isaías 40, los versículos del 3 al 5. Dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicien las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces, aquí nosotros podemos ver esta manifestación, esta expresión que hace Isaías precisamente, donde dice que los valles se tienen que levantar, las montañas se tienen que derribar, pero todo tiene que quedar en un camino liso, un camino preparado ¿para quién? Para la venida del Mesías, la venida del Señor que tenía que pagar con su vida el sacrificio, la pena, la multa por todos nuestros pecados. Era el pago de un rescate por todos nosotros para que pudiéramos tener la libertad. Entonces Isaías lo está manifestando. Y él dice también que esta promesa que se cumplió precisamente con Juan el Bautista, cuando él empezó precisamente como profeta ya en el Nuevo Testamento a declarar, dice, voz de uno que clama en el desierto, ¿sí? Que el pueblo se arrepintiera. ¿Para qué? Para que viniera el Señor, viniera Jesucristo, quien los iba a bautizar no con agua, sino con el Espíritu Santo y con fuego.
Entonces, vemos cómo la humillación desde el punto de vista de que sea una cualidad en donde nosotros podamos depender del Señor, respetando a los demás. Esa es la verdadera humillación. No es el humillarnos para ser lastimados, el humillarnos para ser menospreciados, para ser sobajados. Esa no es la humillación a la que se refiere la palabra en este sentido. La humildad como antídoto para la soberbia es la cualidad que nosotros debemos tener de depender completamente del Señor y respetar a todos los demás. Vemos también que la palabra nos dice aquí en Isaías 57:15. Dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Aquí, ¿qué nos está diciendo el profeta Isaías? Dice que la humildad como medicina, la humildad como antídoto precisamente de la soberbia, de la vanagloria, de la altivez, de la arrogancia, es una cualidad que nos permite que Dios trabaje con nosotros. Dice, yo habito en un lugar santo y sublime, es Dios hablando, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. O sea, Dios tiene también una promesa para cuando nosotros estemos en esa posición de tener un espíritu contrito, de algo que ha pasado y que no se ha dado, de algo que tenemos la promesa del Señor y que no se ha cumplido. Bueno, aquí está la palabra del profeta Isaías, donde dice que Dios que habita en el lugar santo y sublime, también habita con el contrito y humilde de espíritu, y que reanime el espíritu de los humildes y alienta el corazón de los quebrantados. Entonces, cuando nosotros tenemos esa humildad de depender completamente del Señor y respetar a los demás, nosotros podemos sentir ese amor de Dios en nuestro corazón. Y si nosotros estamos pasando por un momento difícil, ese amor del Señor se va a manifestar a través de ¿qué? De que nosotros vamos a ser reanimados en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque sabemos que el Dios Todopoderoso es el único que puede lograr que lo que nosotros estamos necesitando, Él lo traiga a nuestra vida. De otra manera, nosotros lo que hacemos es tratar de nuestras fuerzas, de lograr alcanzar la meta o el propósito que deseamos o que buscamos, pero sin la dependencia de Dios es muy probable que no lo logremos. ¿Por qué? O si lo logramos, vamos a llegar desgastados. Nosotros tenemos que reforzar, fortalecer esa relación personal con el Señor, buscar esa dependencia completa y absoluta de Él para que nuestro plan, nuestro propósito, nuestro proyecto verdaderamente culmine en lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros estamos haciendo trabajos, hacemos proyectos, tenemos planes de lo que queremos, pero como leíamos al principio en el pasaje de Santiago, a veces estamos haciendo proyectos y planes, y me refiero a nosotros los que conocemos al Señor. Estamos haciendo proyectos, planes y haciendo números, buscando nuestro beneficio personal, buscando nuestro beneficio económico, y nunca pasa por nuestra mente el decir si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Muchas veces estamos, yo quiero y yo quiero. Yo necesito y yo necesito. Pero no pasa por nuestra mente y menos por nuestra boca decir, si Dios quiere, vamos a lograr esto. Si Dios quiere, vamos a cumplir esto. Si Dios quiere, vamos a poder realizar esto. Nosotros debemos humillarnos. Y lo que decíamos ahorita, la humildad es esa cualidad de la persona cuando puede mostrar una dependencia absoluta, total del Señor, pero respetando a los demás.
respetando a los demás. Cuando nosotros decimos yo dependo completamente del Señor, nosotros estamos mostrando esa actitud de humildad que Dios quiere que mostremos. Y es una actitud que nosotros debemos pues tener siempre presente. ¿Por qué? Porque tal parece que cuando enfrentamos alguna situación que no es de nuestro agrado, todo hace resurgir, en lugar de la humildad, hace resurgir el orgullo. El orgullo. ¿Sí? No me salió, yo me enojo, me molesto, agredo, me violento inclusive muchas veces, pero no estoy dependiendo constantemente ni completamente de lo que es el Señor. Así como dijo el profeta Isaías, que dijo que los valles se levanten, que los montes, las colinas sean derribadas, que el camino quede nivelado. Así debe estar nuestro corazón, nivelado, para que precisamente el Señor pueda caminar por él y que nosotros también podamos caminar en él con la ayuda del Señor. La humildad es algo tan sencillo, es algo tan valioso, pero también es algo tan complicado si no podemos nosotros vencer nuestra autocomplacencia, si no podemos vencer el orgullo, si no podemos vencer la soberbia, si no podemos vencer la arrogancia que hay en nosotros. La palabra del Señor constantemente nos está recordando todo lo que nosotros debemos saber para tener un corazón que le agrade a Él. Un corazón que permita que Él nos siga moldeando. Todas las situaciones que enfrentamos, todas, absolutamente todas, tienen un propósito en nuestra vida. La diferencia está en que si esa situación que yo estoy enfrentando, la estoy enfrentando en mis propias fuerzas, la estoy enfrentando en mi criterio, en mi experiencia, en mi razonamiento, o si la voy a enfrentar preguntándole al Señor cuál es el propósito de eso que hoy está sucediendo en mi vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere hablar el Señor de lo que estoy enfrentando el día de hoy? Y es muy sencillo lo que vemos aquí. Humíllate, humíllate, humíllate. Depende absolutamente, completamente del Señor. Muéstrale una dependencia total a Él de tu vida. Muéstrale, y al mostrarle, Él ya conoce todo lo que necesitamos. Y Él va a seguir trabajando, pero si nosotros se lo permitimos. A veces el orgullo nos gana y decimos, no, espérame, déjame, yo lo resuelvo por mis propios medios. Yo tenía preparado esto así y esto se tiene que llevar a cabo así. Pero hay que acordarnos lo que leíamos al principio, si Dios quiere, si Dios quiere. Porque a veces nosotros deseamos hacer algo y a lo mejor no es el plan que Dios tiene para nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Viene el choque, viene la frustración, viene el enojo, la molestia, vienen pruebas, muestras. El otro día estábamos platicando y nos platicaban de la hija de unos amigos que tenía su plan, hizo su plan para irse a estudiar fuera. Pero resulta que no le dieron la visa. Y se puso, bueno, terrible la cosa. Entonces, todo es tan sencillo de entender que si Dios quiere, vamos a hacer esto o aquello. Si Dios quiere, si Dios quiere, no si nosotros queremos. Veíamos en una de las citas que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Él ya tuvo la iniciativa, pero nosotros para ejecutar y que se cumpla, dice esa cita, su buena voluntad, si Dios quiere, si Dios quiere. Nosotros necesitamos humillar nuestro corazón. ¿Y qué es humillar nuestro corazón? Es mostrar esa dependencia total y absoluta al Señor. ¿Para qué? Para que Él obre en nosotros. Vamos a ver unos ejemplos. En el Antiguo Testamento vemos nosotros cómo la humildad se conectaba con experiencias humillantes, principalmente del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Y la humildad muchas veces se entendía como la pobreza, la aflicción y el sufrimiento.
Entonces también veíamos que la humildad nosotros muchas veces la relacionábamos con la gente sin recursos, con personas pobres y afligidas, ¿sí? Y por ejemplo, a alguien le sucede algo y ¿cuál es la primera expresión que viene a nuestra boca? Pobrecita o pobrecito. Ya se lo cargó el payaso, pobrecita o pobrecito. Es lo primero que se nos viene. Pero nosotros, hay un ejemplo, es que Dios quiere en nosotros una actitud de verdadera confianza en Él. No quiere sacrificios de parte nuestra para demostrarle nuestra humildad. Él quiere nuestro corazón, ¿sí? Hay un pasaje en el Salmo 51, 17, si quieren no lo lean, yo se los leo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y en Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, hay un pasaje que a mí aquí en la Escritura me gusta mucho porque me ha edificado. Es un pasaje que viene en Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, donde podemos ver un ejemplo del resultado de la humillación ante el Señor, de la humildad. ¿Sí? Segunda de Crónicas, capítulo 33. Vamos a hablar de uno de los reyes de Judá, el rey más pequeño que tuvo Judá. ¿Sí? Y este rey fue, déjenme, me refresco, porque su nombre está muy largo. Este rey fue Josías, salud. Este rey fue Josías. Y el nombre de Josías significa Yahweh sana, Yahweh salva. O el fuego del Señor. Yahvé sana. Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 33. ¿Sí? Este Josías fue el hijo de otro rey de Judá, Amón. Y él tuvo la característica, el detalle, de que él fue nombrado rey a los 8 años. Reinó 31 años. Pero hizo cosas muy, muy importantes. A pesar de todo lo que había hecho su papá, él a los 16 años, o sea, tenía 8 años como rey, empezó a buscar a Dios. Empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Y a los 20 años de edad, Dios le reveló algunas cosas que él tenía que hacer. El pueblo de Israel había pasado por varios reyes, ¿sí? Principalmente en Judá, que habían hecho cosas que Dios aborrecía. Principalmente era la idolatría. El unirse con pueblos, que las mujeres se unieran con los hijos de Israel, etcétera, ¿no? Y a los 20 años, él inicia precisamente la limpieza, la purificación de Judá. ¿A través de qué? A través de destruir todos los lugares altos que se utilizaban para adorar a los ídolos, a la reina Será, a los altares de Baal. Y él los destruye. Y exactamente cuando tenía 26 años, o sea, todo este proceso le llevó 6 años. Cuando tenía 26 años, el sumo sacerdote Gilquías, precisamente de ahí de Judá, de su reino, al estar haciendo ya, terminando de limpiar todas las cosas del templo, encontró el libro de la ley. Se encontró el libro de la ley. Y esto movió a Josías a implementar las reformas más grandes que pudieran haber existido en Judá. Entonces él implementó reformas religiosas,
en toda la historia de Israel. ¿Por qué? Porque él empezó destruyendo los ídolos. Pero destruyó los ídolos por una razón. Por una razón empezó a destruir los ídolos. ¿Por qué? Porque encontró algo mejor que esos ídolos para reemplazarlos. Él, al reconstruir la casa del Señor, al remover los desechos del templo y hacer este descubrimiento, vemos cómo tuvo que humillarse por todos los pecados de sus antepasados. Y había una palabra en donde Dios estaba hablando de manera directa a través del profeta, de todo lo que habría de venir precisamente para este rey. Y vámonos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Perdón. Este Josías también tuvo otro evento importante. Celebró la Pascua como debiera ser. Celebró la Pascua de una manera en que verdaderamente estaban honrando a Dios. Dice en el 34, el 14, dice: al sacar el dinero recaudado, Segunda de Crónicas 34, 14, dice: al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Gilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó, y Safán se lo llevó al rey. Le dijo: Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo, y dio esta orden a Gilquías, a Ahicán hijo de Safán, a Abdón hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, un ministro personal: con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Gilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Juldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Juldá era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Ticvá y nieto de Jarjas. Juldá les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel: díganle a los que ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído: como te has conmovido y humillado
ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras, y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados, y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces aquí vemos un ejemplo. Josías se encontró, al estar haciendo la limpieza del templo, que él fue uno que implementó precisamente reformas muy importantes, las más importantes que hubo en Judá en el tema religioso. Destruyó primeramente todos los ídolos falsos, destruyó toda la idolatría que había, la reina Será, los altares a Baal, y acuérdense que se construían esos altares en los lugares altos, ¿sí? Había la creencia que mientras más arriba, pues más cerca estaban de los dioses a los que se adoraba. Entonces, él mandó destruir todo eso, fue un trabajo que le llevó 6 años, pero cuando están removiendo los escombros del templo y encuentran el libro de la ley, llegan con él y le dicen: Majestad, mire lo que encontramos. Él empieza a leer el libro de la ley y se da cuenta de todo lo que venía, todas las instrucciones que Dios, aquí la ley pues, se infiere que está hablando de la Torah, o sea, de lo que es de los 5 primeros libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y él se da cuenta, al estar leyendo con toda su gente, todas las consecuencias que iba a haber de la desobediencia que habían tenido con el Señor. Entonces él se entristece, se rasga las vestiduras, se pone a llorar y se pone a clamar. ¿Y qué es lo que hace? Que se humilla. Se humilló. ¿Qué es humillarse? Puso toda su vida a depender completamente ¿de quién? Del Señor. Él, para poder entender el libro de la ley que había estado perdido y que había encontrado, puso a todo el pueblo a que lo leyeran, inclusive nombró instructores especiales que fueran a cada lugar, a cada pueblo, a cada ciudad, para leer en voz alta el libro de la ley en cada lugar. Pero lo que hizo este hombre fue que se humilló. ¿Y qué le dice Dios? Dice: como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo con eso? Tú no vas a ver la desgracia, vas a morir tranquilo. Y sí, se murió a los 39, gobernó 31 años, murió a los 39 años, pero hubo una especie como de gran celebración, porque él fue un verdadero buen rey para el pueblo de Judá. Después de todos los reyes que habían estado desobedeciendo los mandamientos y las órdenes del Señor. Entonces, este rey fue un rey que se humilló, encontró el libro de la ley, lo leyó, entendió lo que decía, comprendió el castigo que le venía, las consecuencias porque sus antepasados habían desobedecido la ley, y dice que se humilló y lloró delante del Señor. Nosotros tenemos una ventaja. Ya todo lo que hicieron nuestros antepasados ya no vale para nosotros, porque con Cristo somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Todo es hecho nuevo, todo lo viejo ya pasó. Estamos viviendo una nueva vida, una nueva etapa, una nueva era. Y Dios, en su misericordia, nos ha librado de la muerte y del pecado. Pero nosotros necesitamos humillarnos. ¿Para qué? Para poder vencer esa enfermedad, ese terrible mal que es la soberbia, la autocomplacencia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, el querer estar por encima de los demás. Porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos el camino plano, planito, que no tengamos nada más, sino todo en una dependencia absoluta de Él. Yo les digo que cuando uno verdaderamente pone todo su corazón en depender del Señor, Dios hace las cosas
Dios hace las cosas. Obviamente Él tiene sus tiempos, pero Dios hace las cosas. Nosotros debemos perseverar en la oración, perseverar en esa humildad, en esa cualidad de que nosotros podemos mostrar nuestra dependencia total y absoluta del Señor, que tampoco significa el que nos quedemos parados, inactivos, el que no nos quedemos sin hacer nada. Nosotros tenemos ministerios, tenemos obligaciones, tenemos deberes que hacer todos los días. Y eso lo tenemos que hacer ¿con qué? Con excelencia. Pero siempre mostrando esa cualidad de que dependemos totalmente del Señor. Recordando nuestra palabra, si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, haremos aquello. Solamente si Él quiere, vamos a hacer las cosas. Y qué maravilloso es cuando nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra dirección, en la dirección que Él tiene y todo se alinea, porque entonces, si nosotros queremos y Él quiere, las cosas se van a dar. Nada es casualidad, nada es coincidencia, nada es obra de la mala suerte o de la buena suerte. Todo tiene un propósito en nuestra vida, todo, absolutamente todo. Y todo lo que nosotros debemos hacer, que es llegar a este punto de humillarnos, este punto de poner todo en manos del Señor. Todo completamente, todo, absolutamente todo, empezando por nuestra propia vida. Que el Señor sienta nuestra dependencia absoluta de Él. Uno como padre se siente satisfecho, se siente orgulloso cuando los hijos están dependiendo de uno. ¿Sí? Oye mami, oye papi, oye mami, oye papi, necesito esto, quiero esto. ¿Sí? Uno como padre se siente orgulloso. Cuando los hijos ya no dependen de uno, se siente uno más orgulloso, ¿no es cierto? Cuando ya no dependen de uno, pero uno empieza a ver que ellos pueden caminar en una dirección correcta y adecuada. Ahora sí que ya como familias independientes, cada quien tiene sus propias circunstancias, sus propias situaciones, pero cuando uno ve que puede uno ya caminar de manera independiente, es también motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque ya los hijos, sobre todo los que conocemos al Señor, buscamos que ya no dependan de nosotros, sino que ahora dependan del Señor. Y mientras más pequeños podamos enseñarles a depender del Señor, más fácil les vamos a hacer la vida a ellos, más práctica va a ser la vida a ellos, más satisfactoria, de más confianza, y sobre todo van a poder discernir el amor de Dios en sus vidas. ¿Sí? Aquí vemos el ejemplo de este hombre Josías, que se enteró de todo lo que sus antepasados habían hecho, y él, ahora sí que él se puso el saco, se puso a orar, se humilló delante del Señor y Dios lo escuchó. Y hay que acordarnos, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y llega el punto en que tengamos que, pues, derramar lágrimas, de llorar, dice que Él no abandona al espíritu contrito, al espíritu del quebrantado, Él lo anima, lo anima. Entonces, hay que promover en nosotros esa humildad de que podemos depender completamente del Señor. Y también descubrir que la autocomplacencia, la soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia, son actitudes que debemos desechar de nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie para orar.